Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Eddie Einar y ha llegado la hora de resolver las primeras dudas. Y con esto nos damos cuenta entonces que a veces hasta el sonido de la basura nos llama para resolver algunas cosas. ¿Por qué tengo el celular acá y por qué se los estoy diciendo? Porque bueno, algunos de ustedes ya me comenzaron a enviar sus preguntas sobre lo que es justamente nuestras disciplinas. Entonces, digo, nuestras disciplinas y nuestros campos de estudio. Entonces, uno de ellos, uno de ustedes, me dice que le gustaría que les explicara un poco mejor lo que es el campo disciplinario, de acuerdo a una lectura que yo les dejé, pero que los conceptos, como todas las lecturas que se dejan en la facultad, o la mayoría, están en griego, francés, japonés o alemán, supuesto, porque el español en el que lo escriben, la verdad es inentendible. Los conceptos parece que solo los hicieron ellos. Yo quisiera que después de haber escrito eso, ellos nos explicaran qué es lo que quisieron decir y nos lo explicaran en español, no como políticos después de un partido donde hubo problemas. No, 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 no. A ver, así que entendámonos y vayamos por partes. Acá me pide que quería saber si usted me podría ayudar a aterrizar y recordar la idea de campo disciplinario con las palabras, y si no es molestia, poder hacerlo. No, no es ninguna molestia, compañeros, y pues bueno, a menos que después me autoricen ustedes a decir quiénes me envían sus dudas, con todo el gusto del mundo. Por el momento, para este compañero, que solo llamaremos hipotéticamente Raúl, vamos a contestarlo, pero esta es una contestación para todos. Y vámonos por partes. Chicos, voy a compartir pantalla y en esta ocasión vamos a compartir de una manera diferente. ¿Qué les parece si nos vamos a compartir directamente déjenme ver, creo que es desde acá? A ver si no me equivoco. Y si me equivoco, ustedes me dicen, ok, esta es una tontería. Entonces nos vamos primero a lo que es el campo de estudio. Ok, si lo estamos viendo, entonces estamos compartiendo que el campo de estudio, los campos de estudio surgieron en el siglo XIX, cuando en los institutos de educación superior apenas existían 4 facultades, como lo habíamos visto y lo hemos comentado en otras ocasiones: la Facultad de Medicina, la Teología, las Artes y las Leyes. Esto era lo primero que se estudiaba en las universidades. Pero para irnos más rápido e irnos más claros, un campo de estudio, como hemos dicho, si buscamos la definición en esta página, cuya fuente está ahí para que ustedes la puedan ver, nos dice que hace referencia a distintas especialidades. Nos pone un ejemplo tonto de filosofía, de medicina, de psicología, disculpen, ya no sé ni leer, pero que nos dice que, por ejemplo, el campo de estudio, está la psicología, que tiene un campo de estudio que es el de las fobias, y así se podrá hacer. No, 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 nosotros no nos interesa eso. Nosotros nos interesa saber entonces cuál es el campo de estudio que nosotros vamos a ver. Hay ramas de estudio, hay formas de estudio. Antes de entrar a las disciplinas, debemos saber qué es un campo. Un campo de estudio es la especialidad en general en donde nos desarrollaremos dentro de ese punto. Es decir, si nosotros estudiamos comunicación, ese es nuestro campo de estudio, la comunicación, que además cuenta con diversas disciplinas que se estudiarán posteriormente. Es decir, un campo de estudio es el campo amplio que acepta la diversificación de sus disciplinas para encontrarse de alguna manera en algún punto y realizar una investigación. Así, la medicina también es un gran campo de estudio con varias disciplinas.
En el caso de la comunicación, tenemos la comunicación organizacional, tenemos producción, tenemos periodismo, tenemos televisión, tenemos fotografía, tenemos todas esas son disciplinas que se insertan en el campo de estudio de una cosa que hoy le llaman campo de estudio, comunicación audiovisual. La medicina así también tiene sus propios campos de estudio, que en este caso, pues bueno, serán la cardiología, la oftalmología y todas las demás que en este momento se me van. Entonces, si nos queda claro, el campo de estudio en comunicación es el todo que se ocupa. Por eso vimos una cosa que se llama interdisciplina, transdisciplina, pluridisciplina, multidisciplina y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el campo de estudio, cuando genera una disciplina, se puede combinar con disciplinas de otros campos para realizar una investigación. Así se crea entonces una investigación más amplia, más clara y más certera. Entonces, si nos quedó claro lo que es un campo de estudio, vamos entonces a ir a lo que es la disciplina. Les reitero que la fuente de este es ni más ni menos que concepto definición de educación. Vamos entonces a las disciplinas, a lo que es la definición de disciplina, que también lo ocuparemos desde acá, desde este punto que es Google y nos dice conjunto de reglas de comportamientos que para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo, una colectividad en una profesión o una determinada colectividad. Bueno, hasta esto se hacen bolas. Conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conduce a cierto resultado. Bien. Entonces, en pocas palabras, una disciplina que nos vamos a ver un poco más adelante, una disciplina la manejaremos desde este ámbito, es aquella que es un trabajo que se limita nada más a una especialidad. Es decir, si ustedes van a la disciplina de comunicación organizacional, hipotéticamente ustedes nada más estarán haciendo estudios sobre las organizaciones que van dando su manera de comunicar. Es decir, dentro de estas hay subdisciplinas como la comunicación social, la comunicación interpersonal, la comunicación que ya será a partir de lo que es comunicación organizacional. Comunicación de organizaciones podría ser si lo vemos de una manera muy simple. Pero la comunicación en general, volvemos a lo mismo, es un campo que tiene varias disciplinas. Y una de ellas es también la producción, la disciplina de la producción, que incluso se juntará con otras especialidades. El que es productor o el que está pensando en ser productor, no se vayan con la idea falsa de que nada más produzco. ¿Y qué produzco? Produzco ideas. No, chicos, no. Producimos un programa de televisión o un documental o cine o una obra de teatro o una revista. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el productor? Sorpresa. No solamente saber lo que es la comunicación, sino llevarse junto con conocimientos de economía, porque hay que llevar presupuestos, con conocimiento de relaciones humanas, porque hay que tratar con personas, con conocimiento de los mismos scoutings, es decir, los lugares donde vamos a estar. Así que una disciplina, generalmente, es el trabajo que tendremos en un lugar paso por paso. Ok, lo repetiremos desde la definición anterior. La disciplina es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conduce a cierto resultado y que nos lleva, de alguna manera, a ir metodológicamente, es decir, paso por paso, de acuerdo a Morin, en palabras de Morin, la disciplina es una categoría organizada dentro del conocimiento científico. Instituye en la división especializada del trabajo.
Volvemos a lo mismo. Campo de estudio, comunicación. Disciplina de estudio, comunicación organizacional, periodismo, producción, fotografía, etc. Y responde a la diversidad de los dominios que recubren las ciencias. Por más que ésta inserta en el conjunto científico más vasto, una disciplina tiende naturalmente a la autonomía por medio de la delimitación de sus fronteras. Es decir, para el lenguaje que se da, por las técnicas que tiene que elaborar o utilizar y eventualmente por las teorías propias. En pocas palabras, chicos, ustedes entran al mundo de la moda y en el mundo de la moda se requieren, ese es un campo, el campo es el mundo de la moda, pero ¿cuántas disciplinas intervienen? Y ahí están las disciplinas que son fotografía, son escenificación, son maquillaje, son vestuario, son diseño de modas, son muchísimas cosas. Esas disciplinas se juntan y entonces colaboran en el campo de estudio para que esa revista, tal como lo vieron en El Diablo Viste a la Moda, y más que eso, lean el libro, por favor. Lean el libro del Diablo Viste a la Moda, se llama de otra manera, no lo tengo en este momento, pero léanlo para que de alguna manera ustedes puedan entonces contestar y ver cómo se juntan estas disciplinas en un campo de estudio. Sé que con esto nos debe quedar más claro lo que es un campo de estudio y lo que es una disciplina. El campo de estudio es el general, la disciplina es la que está limitada por ciertos elementos y colabora para que se llegue a un trabajo. Chicos, lo escucho. Chicos, ahí viene. Creo que venía. Lo oyeron, el camión de la basura. Y el camión de la basura nos dice que es la hora de retirarnos. Esperamos haber contestado las palabras y haberles aclarado un poco más. Raúl, ahí está contestado todo. Chicos, nos vemos en clase. Hasta la próxima.